Era conocido como el Sol de México, la voz que iluminó escenarios en todo el mundo, pero pocos sabían que esa luz ocultaba una oscuridad que casi lo destruye. Luis Miguel perdió a su madre cuando tenía solo 16 años, y nadie la volvió a ver. Impulsado a la fama por un padre abusivo, despojado de su infancia y silenciado durante décadas, guardó un secreto que atormentaba cada canción de amor que cantaba. Hasta ahora, cuando el silencio finalmente se rompió. El día que Luisito Rey eligió la fama sobre la familia. Antes de las luces del escenario, antes de los fans que gritaban, solo existía un niño llamado Luis Gallego Basteri, nacido el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico. Pero su lugar de nacimiento nunca fue su hogar. Desde el momento en que lloró por primera vez, su padre, Luisito Rey, ya había decidido en qué se convertiría. El Sol de México, un producto, una marca, un negocio. Luisito Rey no era solo un padre. Era un músico frustrado persiguiendo la fama que nunca alcanzó. Y cuando vio que su pequeño hijo podía cantar, no dudó. No esperó. Lo empujó. A los 11 años, Luis Miguel ya actuaba en la televisión mexicana, vestido como un adulto, sonriendo como una estrella. Pero por dentro, seguía siendo un niño que nunca tuvo la oportunidad de serlo. No había pijamadas, ni bailes escolares, ni amistades, solo ensayos, grabaciones nocturnas y viajes interminables. Sus calificaciones se desplomaron, reprobó 4 de 7 materias, y para quinto grado fue sacado completamente de la escuela. No por una razón médica, no por seguridad, sino porque su padre había agendado más fechas de gira. ¿Y lo peor? Luis Miguel ni siquiera era dueño de su éxito. Cada dólar que ganaba, cada show que ofrecía, estaba controlado por su padre. Luisito Rey manejaba todo: los contratos, los horarios, la imagen. Aisló a Luis de su madre, Marcela Basteri, quien alguna vez intentó proteger a su hijo. Fue silenciada, apartada, y eventualmente desapareció. En 1985, con solo 14 años, Luis Miguel ganó su primer Grammy. Para el mundo fue una celebración. Se convirtió en el artista masculino más joven de la historia en recibir el premio. Pero detrás de las cámaras, no sonreía, porque ese mismo año, el matrimonio de sus padres colapsó, y la única persona que alguna vez le mostró verdadero afecto, su madre, desapareció sin dejar rastro. El mundo aclamaba a El Sol, pero no veían al niño tras bambalinas, preguntándose por qué nadie le decía dónde estaba su madre. Cuando el foco no pudo ocultar la oscuridad. Era el 19 de agosto de 1986. Luis Miguel acababa de cumplir 16 años. En el papel, su carrera estaba en la cúspide. Éxitos en la radio, estadios llenos, premios que superaban en número a su edad. Pero algo no estaba bien. Su madre, Marcela Basteri, no había respondido ninguna de sus llamadas, ni en días, ni siquiera en su cumpleaños. Había desaparecido. Y nadie podía, o quería, decirle a dónde se había ido. Marcela no era solo su madre, era su ancla. La única que lo había protegido del control de Luisito Rey, y ahora había desaparecido sin dejar rastro, sin carta de despedida, sin testigos, sin cuerpo, solo silencio. Su última aparición conocida fue en España, y después de eso, simplemente fue borrada. Luis Miguel seguía siendo un adolescente, apenas aprendiendo a afeitarse, y ya se veía obligado a procesar lo impensable en privado. Su equipo, su padre, la prensa, todos se cerraron en banda. «Concéntrate en tu música», decían. «No hagas preguntas». Pero Luis no podía escapar de la única pregunta que ardía en cada letra que cantaba. ¿Dónde está? Al principio creyó las excusas. Tal vez se fue, tal vez necesitaba espacio, pero en el fondo, él sabía. Marcela nunca lo abandonaría voluntariamente, no sin decir nada, no sin un abrazo, y mucho menos mientras Luisito Rey seguía en la escena.
Los rumores no tardaron en llegar. Algunos decían que se había internado en una clínica psiquiátrica. Otros susurraban teorías más oscuras, que la habían asesinado, que Luisito tenía algo que ver. La especulación crecía a medida que Luis Miguel guardaba silencio, y cuanto más callaba, más lo devoraba por dentro. A puerta cerrada, se derrumbaba. Su entrenador vocal, su personal, incluso sus amigos, recordaban haberlo visto llorar durante los ensayos, no por notas mal cantadas, sino porque ya no podía fingir. El dolor se volvía insoportable, y aún así, el mundo solo veía a la estrella pulida, no al hijo roto. Entonces llegó el punto de quiebre. En 1988, Luis Miguel tomó una decisión audaz y peligrosa. Despidió a su padre. Rompió con el hombre que había construido su carrera, pero destruido su alma. Fue un riesgo financiero. Fue una guerra emocional. Pero era el único camino posible. Sin el control de su padre, Luis comenzó a investigar discretamente la desaparición de Marcela. Contrató detectives privados. Revisó registros hospitalarios, listas de migración, incluso cementerios. Pagó por silencio, y a veces por verdades. Pero nunca obtuvo respuestas definitivas. Solo más callejones sin salida. Hasta hoy, el destino de Marcela Basteri sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia de las celebridades latinoamericanas. Y Luis Miguel, décadas después, nunca ha confirmado públicamente lo que cree que pasó. Pero los que lo conocen bien dicen que él sabe, y que eso lo rompió. En 2018, cuando Netflix lanzó Luis Miguel, la serie, el mundo finalmente vislumbró la agonía que había ocultado durante 30 años. No era ficción, era memoria. No era actuación, era confesión. Las pérdidas ocultas de una superestrella. Cuando Luis Miguel despidió a su padre Luisito Rey en 1988, el mundo creyó que finalmente había ganado su libertad. En realidad, solo había entrado en otro tipo de prisión. Una hecha de contratos, manipulación y soledad insoportable. El precio de la fama no fue solo su infancia, fue su confianza, sus finanzas y, en última instancia, su paz mental. Inmediatamente después de cortar lazos con su padre, Luis Miguel descubrió un abismo financiero. Millones de dólares habían desaparecido. Su padre, quien había administrado cada peso de sus ganancias tempranas, dejó una estela de impuestos no pagados, cuentas vacías y contratos turbios. El cantante tenía apenas 18 años y ya enfrentaba una crisis financiera. Tuvo que renegociar acuerdos, pagar deudas silenciosas y pasar años recuperando regalías que nunca recibió. La fortuna que todos pensaban que tenía, mayormente desaparecida. Para escapar del escándalo y comenzar de nuevo, Luis Miguel lanzó Busca una mujer en 1988 con el mega éxito La Incondicional. Pero ese video tuvo un precio. Filmado dentro del heroico colegio militar, requirió que Miguel se sometiera a entrenamiento militar real, largas marchas, dietas estrictas, clavados de 10 metros, ejercicios de rapel y, lo más peligroso, una tirolesa forzada que no estaba en el plan original. Según el periodista Alberto Tavira, los soldados le jugaron una broma casi mortal al obligarlo a lanzarse sin preparación adecuada. Aterrizó con las piernas abiertas en el aire, arriesgando una lesión en la columna, sin equipo de seguridad, sin respaldo médico, solo un adolescente actuando para la cámara. Pero el público solo vio el producto final pulido, un Luis Miguel estoico, transformado de ídolo adolescente a ícono nacional. Nadie conocía el abuso detrás de escena que lo acompañó. El Ministerio de Defensa reconoció en silencio que las solicitudes de ingreso al ejército aumentaron, gracias a la influencia de Luis Miguel. Él ayudó a reconstruir la imagen del ejército, pero nadie preguntó qué se había roto en él. Peor aún, detrás de sus nuevos representantes y sellos discográficos había otra trampa. Todavía no poseía sus masters, no tenía control sobre su catálogo musical,
y muchos contratos lo ataban a años de discos consecutivos y giras mundiales implacables. Solo en 1990 realizó más de 120 conciertos por América Latina. Se instauró la fatiga, también la tensión vocal crónica. Incluso los hitos personales estaban envenenados por el silencio. En 1989, Stephanie Salas dio a luz a Michelle, la primera hija de Luis Miguel, pero durante más de una década, él se negó a reconocerla públicamente. ¿La razón? Su círculo cercano creía que la noticia dañaría su imagen. Stephanie crió a Michelle sola, mientras Luis Miguel permanecía ausente, financiera, emocional y legalmente. No fue hasta 2007 que la reconoció oficialmente como su hija. La ironía era cruel. El hombre que había sufrido por la ausencia paterna ahora repetía el patrón, y eso lo atormentaba. Amigos que lo visitaban en su mansión de Acapulco durante esos años describían a un hombre que bebía solo, que rara vez dormía y que se rodeaba de personal con el que casi no hablaba. Sus días se pasaban en pruebas de sonido, sus noches se empapaban en alcohol. A mediados de los años 90, los álbumes de Luis Miguel como 20 años y Romances encabezaban las listas en varios continentes, ganó Grammys, llenó estadios, pero cada logro venía con un precio. Estaba perdiendo la voz, tanto física como metafóricamente. A puerta cerrada, no tenía red de apoyo, ni guía, ni alguien en quien confiar. La prensa, por supuesto, no sabía nada, o si lo sabía, miraba hacia otro lado. Luis Miguel se había vuelto intocable, una marca ambulante, un misterio por diseño. Sus entrevistas eran escasas y ensayadas, sus apariciones públicas coreografiadas al segundo. Tenía todo, y sin embargo estaba atrapado, sin madre, sin padre, sin infancia, sin hija, sin control sobre su dinero ni su música, crisis de salud, hijos perdidos y rumores que no morían. Cuando Luis Miguel llegó a los 50 y pocos años, el silencio que había cultivado durante décadas se convirtió tanto en su escudo como en su prisión. Los fans veían los trajes a medida, las sonrisas de champán, las ovaciones de pie, pero pocos reconocían que el hombre detrás del mito se estaba desmoronando poco a poco. El costo físico de su estilo de vida no se manifestó en escándalos públicos, sino en ausencias, cancelaciones, desapariciones, susurros que nunca se convertían del todo en noticia. A finales de 2023, pocos meses antes de cumplir 54 años, Luis Miguel comenzó a posponer varios conciertos durante una gira altamente esperada por México. La razón oficial: fatiga vocal. Pero detrás de bambalinas, su equipo entró en pánico. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, el cantante había contraído COVID-19 durante las primeras fechas del tour. Y no fue un caso leve, presuntamente derivó en una neumonía. Los conciertos en Querétaro, Pachuca e Irapuato fueron cancelados de manera abrupta. Cuando reapareció, esta vez en Puebla, lucía demacrado, su voz frágil. A mitad del espectáculo, se bajó del escenario sin explicación. Durante 2 largos minutos, la banda siguió tocando, sin saber si regresaría. En el público, la confusión se tornó alarma. Algunos fans comenzaron a llorar temiendo lo peor. Cuando regresó e interpretó Suave, la ovación fue ensordecedora, pero no de júbilo. Fue un aplauso de alivio. Su representante, Darío León, aseguró al público que su salud mejoraba y que los shows cancelados serían reprogramados. Pero otras fuentes contaban una historia diferente. Las periodistas Marta Figueroa y Fernanda Familiar desmintieron el diagnóstico de COVID. Según ellas, el cantante sufría de una grave inflamación de las cuerdas vocales debido a la presión constante de la gira, una lesión mucho más peligrosa para alguien cuya identidad entera se construyó sobre su voz. Y entonces llegó el segundo silencio, más brutal que el primero. Mientras el público especulaba sobre su salud, otra sombra más personal se cernía: sus hijos distanciados, Miguel y Daniel, fruto de su relación con la actriz Araceli Arámbula. Años antes, Arámbula lo había demandado por no pagar la manutención,
alegando que había abandonado a sus hijos tanto emocional como económicamente. A pesar de los intentos de periodistas e incluso de fans por entender el estado de su relación con los niños, Luis Miguel no dijo nada. Ningún comunicado, ninguna foto de cumpleaños, ninguna confirmación de visitas. Arámbula, lejos de buscar escándalos, declaró a los medios que el cantante no había visto a sus hijos en años. «Es su pérdida», dijo en voz baja. Pero para quienes recordaban el brillo en los ojos de Luis Miguel, cuando se convirtió en padre por primera vez, parecía más bien una pérdida suya. El niño que una vez perdió a su madre sin obtener respuestas, había crecido para convertirse en un hombre que lentamente se borraba de la vida de sus propios hijos. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Orgullo? Nadie lo sabe, pero el silencio seguía siendo ensordecedor. Paloma, rumores de boda y la última ilusión. Para 2024, Luis Miguel había sobrevivido a lo que muchos pensaban que lo destruiría: el abandono, los escándalos, la enfermedad y el silencio. Pero incluso cuando el mundo especulaba sobre su salud y sus hijos distanciados, otro tipo de rumor se negaba a morir. Esta vez no se trataba de su voz ni de su pasado, se trataba de su corazón. Los susurros sobre una boda secreta comenzaron a circular después de que los paparazzi captaran a Luis Miguel y la diseñadora española Paloma Cuevas en Las Vegas. Llevaban meses siendo inseparables, cenando en Madrid, tomados de la mano en Nueva York, entrando juntos a hoteles privados en Buenos Aires. Cuevas, amiga de toda la vida del cantante, había atravesado su propio desamor público años antes. Y ahora, en ella, muchos creían que el sol finalmente había encontrado refugio. Pero fiel a su estilo, Luis Miguel no hizo ningún anuncio, no hubo fotos, no se confirmó ningún anillo. Los fans diseccionaron imágenes borrosas, hicieron zoom en su mano izquierda, debatieron líneas de tiempo. Algunos medios aseguraban que la ceremonia ya había tenido lugar. Otros decían que solo fue simbólica. Su círculo íntimo lo negó todo y luego se negó a comentar. ¿Y Luis Miguel? Hizo lo que siempre ha hecho mejor: guardar silencio. Ese silencio, sin embargo, solo alimentó el mito. Para un hombre que había amado públicamente a algunas de las mujeres más famosas del mundo, Mariah Carey, Daisy Fuentes, Lucía Méndez, parecía poético que su relación más estable fuera también la más invisible. Pero algunos allegados vieron esto como algo más que romance. Según una fuente cercana a la familia Cuevas, Paloma se había convertido en la última persona en quien Luis Miguel confiaba de verdad. No solo era su pareja, era su protectora, gestionaba su logística de viajes, lo blindaba ante la prensa y lo resguardaba de los demonios que nunca logró vencer. A los 55 años, Luis Miguel ya no se parecía al chico dorado que solía iluminar las playas de Acapulco en jeans blancos y cabello al viento. Se había transformado en otra cosa, una reliquia protegida de un tiempo olvidado. El envejecimiento lo alcanzó de una manera distinta, no con escándalo sino con misterio. Lucía más delgado, su mandíbula más marcada, casi hundida. Algunos decían que se había sometido a procedimientos, otros que era simplemente el paso de los años cobrando factura a un hombre que nunca descansó de verdad. Sus apariciones públicas eran más escasas, las entrevistas inexistentes. Su equipo operaba como una agencia de seguridad, eliminando fotos no autorizadas, exigiendo acuerdos de confidencialidad, convirtiendo el silencio en estrategia. Al ser consultado sobre el matrimonio, un colaborador respondió: «Si sucedió, no fue para los demás, fue para ellos». Para los fans que durante décadas se obsesionaron con los detalles de sus romances, esa respuesta fue tanto frustrante como extrañamente adecuada. Pero había una capa más profunda bajo esta historia de amor. Como dijo una vez el biógrafo Javier León, Luis Miguel siempre había estado huyendo de la pobreza, de su padre, de la imagen que le impusieron antes de que pudiera elegir la suya.
Si el matrimonio con Paloma ocurrió, puede que no haya sido una celebración. Tal vez fue un acto final de control, una decisión silenciosa en un mundo que ya no deseaba compartir. A fines de 2024, aunque sus fans seguían ovacionando sus conciertos y la reedición de sus viejos discos escalaba en los rankings, era evidente que Luis Miguel estaba preparando algo, no para el escenario, sino para su legado. ¿Cómo será ese legado? Nadie puede decirlo con certeza. Es demasiado hábil para la distracción, demasiado maestro de la ilusión, pero algo es seguro. Detrás del amor, del misterio y del silencio, un hombre que alguna vez perteneció a millones finalmente intentaba pertenecer a alguien, o quizás a sí mismo. Hijos distanciados, promesas olvidadas. Para cuando Luis Miguel cumplió 55 años en 2025, el peso de lo que no había dicho, lo que no había hecho, se volvió más pesado que toda su discografía, más denso que cualquier reflector. Y en ningún lugar ese silencio fue más ensordecedor que en su rol como padre. Luis Miguel tiene 3 hijos. La primera, Michelle Salas, nació en 1989 de su breve relación con la actriz mexicana Stephanie Salas. Durante más de una década se negó a reconocerla públicamente como su hija. Michelle fue criada por su madre y su abuela, observando desde lejos cómo su padre biológico se convertía en el cantante latino más famoso de su generación, sin llamadas, sin apariciones en sus cumpleaños, sin ofrecer nunca el consuelo de la legitimidad. No fue sino hasta 2007, cuando Michelle ya tenía 18 años, que Luis Miguel la reconoció discretamente. Pero incluso entonces, no hubo conferencia de prensa, ni reencuentro emotivo. Solo documentos legales firmados bajo presión y algunas fotos posadas en Beverly Hills. Por un momento breve, pareció que iban a reconectar. Michelle fue vista acompañándolo en una gira europea en 2008, pero cualquier calidez que había comenzado rápidamente se volvió a congelar. Según personas cercanas a Michelle, ella se sentía más como una invitada en la vida de su padre que como una hija. Para 2012, dejaron de hablarse por completo. Luego vinieron su segundo y tercer hijo, Miguel y Daniel, nacidos en 2007 y 2008, durante su relación con la actriz Araceli Arámbula. A diferencia de Michelle, Luis Miguel estuvo presente en sus nacimientos. Existen fotos de él acunando al pequeño Miguel en un hospital de Los Ángeles. Por un tiempo parecía que rompería el ciclo, que sería el padre que el suyo nunca fue. Pero la historia, como suele hacer, se repitió. En 2013, Arámbula presentó una demanda en la Ciudad de México, acusando a Luis Miguel de no pagar la manutención. Alegó que debía cientos de miles de pesos y que se había negado a ver a sus hijos por más de un año. La prensa intentó provocarlo para que respondiera. No dijo nada. Los tribunales ordenaron que cumpliera. Envió dinero, pero no visitas, ni llamadas, ni cumpleaños. Se dice que los niños crecieron sin tener siquiera una foto de su padre en sus habitaciones. En 2019, Arámbula dio una rara entrevista a Ventaneando, donde declaró sin rodeos: un padre no es solo quien paga, un padre es quien está presente. Sus palabras resonaron en toda América Latina, pero nunca parecieron alcanzarlo. O si lo hicieron, chocaron con el mismo muro que siempre levantó cuando la realidad se acercaba demasiado. Mientras avanzaba hacia la mitad de sus 50, el legado de Luis Miguel como artista parecía seguro. Su catálogo fue celebrado en una serie de Netflix. Sus giras de regreso agotaron entradas en Argentina, Chile y Estados Unidos. Había sobrevivido a los escándalos, las desapariciones, incluso a los rumores de su muerte. Pero con los años, una pregunta persistía. ¿Algún día sus hijos lo perdonarían? En 2023, surgieron nuevos rumores. Michelle Salas se casaría. Los medios hicieron la misma pregunta que repiten desde su nacimiento. ¿Luis Miguel asistiría? Como era de esperarse, no lo hizo. A último momento, supuestamente envió una nota y un regalo. Michelle
No comentó públicamente, pero allegados dijeron que no se sorprendió. Miguel y Daniel, ahora adolescentes, permanecen completamente fuera del ojo público. Protegidos por Araceli y supuestamente desinteresados en la fama de su padre, representan la ausencia más fantasmal en la órbita de Luis Miguel. Algunos amigos dicen que él pregunta por ellos, otros que no lo hace. De cualquier forma, no hay evidencia de que los haya visto en años. Luis Miguel le dio al mundo su voz, pero dejó muchos silencios atrás. Mientras enfrenta sus capítulos finales, ¿tú qué crees que importa más, la fama o la familia? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si esta historia te conmovió, no olvides darle like y suscribirte para más historias reales detrás de la música.